Amado hermano, Dios le bendiga. El tema de hoy: enseña la palabra de Dios a tus hijos. Iniciemos con el Salmo 78, versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Esta es palabra de Dios dada al salmista Masquil de Asaf. Veamos qué nos dice iniciando en el versículo 1, siempre del Salmo 78. Dios le habla al pueblo de Israel: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es de nuestra responsabilidad hablarle de que nuestro Dios es el Todopoderoso, hablarles, por supuesto, a nuestros hijos, y esta palabra de Dios se va a ir de generación en generación. En el versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. El 6 que acabamos de leer: para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aleluya. En el 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza, para que nuestros hijos tengan en quien apoyarse en tiempos de tribulación, en tiempos difíciles. Ya ellos saben que nuestro Dios, Él nos defiende, que nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos la dijeron a nosotros, ahora nosotros a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos. Así va a ir la palabra de Dios de generación en generación, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es lindo, Dios es maravilloso, y tenemos que testificarle a nuestros hijos de lo que hemos visto. Así como decían los discípulos después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de la ascensión allá a los cielos, ellos fueron perseguidos. Pero ellos decían, no podemos callar de hablar de lo que hemos visto.
Hace muchos años alguien me preguntó si sabía por qué se habían muerto los dinosaurios. Inocentemente le contesté que no. Y para mi sorpresa, me dijo que se habían muerto porque no hicieron caso a sus padres. Fuera de ser una broma, la verdad es que esto encierra una gran enseñanza, testificó alguien. La palabra del Señor asigna a los padres la responsabilidad de enseñar a los hijos el amor, el cuidado, la protección y enseñanza de la ley y exhortación de Dios sobre todos los hechos indubitables de su perenne favor para su pueblo. Los padres deben enseñar a sus hijos con palabras y hechos todo lo referente al cuidado e infinito amor de Dios para los suyos. La responsabilidad es de la familia, no de la iglesia, que hace su parte, ni de la escuela bíblica, tan debilitada hoy en día, ni de las escuelas o instituciones de origen o carácter cristiano. Hay que enseñar a los hijos la palabra y exhortación de Dios, y eso no es una opción, sino una obligación moral y espiritual. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6-7, leemos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ese es un mandato de Dios para nosotros los padres, y así consecutivamente nuestros hijos a sus hijos. Proverbios 22:6 señala: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia exhorta aquí a los hijos a que no sean como sus padres, generación rebelde. Las almas de nuestros hijos Dios las demandará de nuestras manos. El respeto y gratitud que debemos a nuestros padres nos obliga a ser atentos y estar dispuestos a seguirlos y obedecerlos en todo lo referente a la fe, la iglesia y la vida cristiana. Dios nos habla en la Biblia que tenemos que hablarles de la santa palabra de Dios a nuestros hijos. Pero también nuestros hijos tienen su responsabilidad, ¿verdad? Conforme ellos van creciendo, se desarrollan, tienen su propia familia, ellos también le van a hablar de la palabra de Dios a sus hijos. Veamos qué nos dice también Proverbios 6, del 20 al 23. 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. La enseñanza del hogar. Lo que somos, lo que representamos, es lo que, de la manera que nos instruyeron nuestros padres. 21. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Siempre tiene que andar la palabra de Dios en nosotros para
impartirla a nuestros hijos, ¿verdad? Y también, por supuesto, cuando salimos a las calles, hablarle a nuestro vecino, hablarle de la palabra de Dios, a todo aquel que tenemos ese privilegio de hablarle, de dirigirle la palabra. 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. En todo momento, la palabra de Dios estará en ellos y con ellos. 23. Porque el mandamiento es lámpara a la enseñanza, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amado hermano, amigo, que esta palabra sea de mucho aprendizaje para cada uno, que sea de mucha bendición, que la pongamos en práctica, que le hablemos, que abramos nuestra Biblia y le hablemos a nuestros hijos de la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Dios le bendiga.